Presencia, Padre, y me desespero. Como la lluvia se derrama. Díselo de corazón. Dios le bendiga, hermanos, ya reunidos en esta mañana, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía. Mi nombre es la hermana Alejandra Romo. Esta es la iglesia Obra de Miami, aquí en el estado de la Florida. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía. Como siempre, le recordamos que usted pueda compartir este mensaje, este devocional en sus redes sociales, que pueda compartir con sus amigos, con sus familiares, ponerlo en algún grupo, porque no siempre va a haber alguien que le edifique este mensaje, este devocional, así como ha sido de bendición para nosotros, porque como siempre digo, el que trae la palabra, el que va a traer la palabra, tiene que prepararse y estudiar, así que muchas veces es que nos bendecimos antes. Así que en esta mañana, antes de comenzar, vamos a orar y vamos a entregar al Señor este devocional y darle las gracias por su bondad y su misericordia. Amén. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, venimos esta mañana delante de tu presencia, Padre, y te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, sabiendo que tus misericordias son nuevas cada mañana. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú nos perdones de toda falta y de todo pecado, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, sabiendo y reconociendo, Padre, que todos los días fallamos, por eso necesitamos de tu perdón. Y en esta hora que venimos delante de ti, como también siempre te decimos, Señor, disponemos nuestro corazón para que la palabra que tú nos vas a entregar el día de hoy, tengamos, Señor, esa receptividad, que nosotros seamos una tierra fértil donde la palabra pueda germinar y dar frutos, Señor. En esta hora te damos toda la gloria y la honra que solamente tú te mereces. Y como también siempre te pido, Padre, que tú derrames sobre mí la gracia y el favor que me hace falta. Dame el de nuevo, Señor, para llevar tu palabra. Y te doy, Señor, toda la gloria que solamente tú, Señor, te mereces. Padre, también te pido que tú envíes a tus ángeles para que nos cubran. Haz un vallado, Señor, sobre nuestros hogares. Líbranos de la peste que anda en medio del día, mi Dios. Y te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Por eso desde ya, mi Dios, nos rendimos delante de ti, glorificando tu santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir con el tema de que empezamos el día lunes, y bueno, la pastora los predicó también el día domingo, y habla sobre el poder de la gratitud. Qué tan importante es que nosotros seamos agradecidos con lo que el Señor está haciendo o hizo, haciendo y hará en nuestras vidas, porque igual hay un versículo bíblico que dice: desde ya dar gracias como que ya lo habéis recibido. Así que si usted también está esperando un milagro, dé gracias al Señor como que ya usted lo recibió. Y vamos a tocar este tema porque no sé por qué razón, o sea, no es que no sé la palabra que vamos a traer el día de hoy, pero ¿por qué razón somos tan a veces olvidadizos, por decirlo así, o no le prestamos la suficiente atención? Y hay detalles que nosotros no podemos pasar por alto, como es la gratitud. Son detalles como que mueven muchas veces la bendición a nuestro favor. Pero cuando nosotros no tenemos un corazón agradecido, déjeme decirle que tenemos un gran problema. ¿Por qué razón? Porque puede ser que intrínsecamente nosotros pensemos que nos merecemos lo que el Señor nos da. Y como hijos tenemos un derecho, pero también tenemos responsabilidades. Y el ser agradecido es una condición que al Padre le agrada. Por eso cuando veíamos en la prédica del día domingo,
que la gratitud sella la bendición. Y sella la bendición porque, déjeme ver qué pasó aquí. Ay, se me fue de repente la señal. Amén. Espero que la señal esté saliendo bien. Así que si usted tiene algún problema, dele chancecito para que se vuelva de nuevo a conectar. Amén. Retomando de nuevo, dice que la gratitud sella la bendición. Y vamos a ver la parábola de los 10 leprosos. Vamos a ir a Lucas capítulo 17. Vaya conmigo a Lucas capítulo 17 para que veamos qué pasó aquí. Capítulo 17, versículo 11 en adelante. Dice: los 10 leprosos. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. En otras versiones dice: te ha salvado. No solamente sanado, sino salvado. Y aquí tenemos varias implicancias, porque nosotros siempre que hay en la intercesión o en las oraciones que se levantan, hay un milagro o hay una respuesta de parte de Dios. Nosotros siempre instamos que usted le dé la gloria a Dios, quien se la merece, porque Él fue el dador del milagro. Él fue el dador del camino. Él fue el que abrió la puerta ante su necesidad. Es Él el que va delante de usted, abriendo ese camino, abriendo veredas, haciendo veredas, moviendo las montañas. Y solamente Él es el que se debe de llevar la gloria. Pero muchas veces nosotros nos quedamos callados. Y muchas veces también cuando te preguntan, no vas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho, en este caso con X o Y situación que tú estás pasando. A veces hasta la gente se le olvida. Y pasa muchas veces que la oración se mantiene, los intercesores siguen orando por ciertas peticiones, cuando ya ha habido una respuesta de parte de Dios. Y mire qué negligentes somos, porque muchas veces hasta se nos olvida que hemos puesto una petición de oración. Entonces la pregunta es: ¿habrá sido tan urgente tu necesidad? ¿Era tan importante tu necesidad? Porque si fuera tan importante, ¿por qué hay ese olvidarse de lo que tú le estabas pidiendo a Dios? Y peor aún, el reconocer cuando tú lo recibiste, el reconocer dándole la gloria a Él, pero tener también como la delicadeza de decirle a los hermanos: mire, el Señor me sanó de esto, o el Señor me dio la respuesta ante esta petición de oración, así que ya no oren más por eso, pero yo quiero glorificar a Dios. Pocas veces tenemos ese tipo de respuesta, de que de la misma gente diga: yo quiero glorificar a Dios por lo que Dios hizo en mi vida. Y a veces miramos como las respuestas a lo que usted estaba pidiendo como muy pequeño. No es necesario muchas veces. Mire la mente, mire cómo la mente muchas veces, por eso nuestro corazón nos engaña, que muchas veces ante las cosas más pequeñas no glorificamos a Dios.
A veces pensamos, ¿para qué? ¿Quién se puede no beneficiar, sino bendecir escuchando este testimonio? Porque no lo encuentro tan maravilloso, tan grande, ¿no? Como el que hayan resucitado a un muerto. Pero bueno, si no estamos viviendo en ese tiempo o no lo hemos nosotros palpado, visto resucitar a un muerto, ve practicando por los milagros que Dios está haciendo hoy en tu vida. Es importante porque aquí vemos a este varón, a este samaritano, porque era samaritano, él no era israelita, por eso le dice, solo este extranjero. Miren en el versículo, capítulo 17, versículo 17, respondió Jesús, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? O sea, que los 9 eran israelitas, solamente este extranjero vino a glorificar el nombre de Dios. Porque cuando el Señor Jesús a ellos les dice, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que entender, que la lepra, cuando eran diagnosticados con lepra, dependiendo la lepra, ¿no? La lepra tenían que ser apartados del campamento para que los demás no se contagiaran. Entonces el sacerdote los examinaba y bueno, pero antes vamos a ir a Levíticos capítulo 13, que ahí sale las leyes sobre la lepra. Y en el 14 sale la purificación de la lepra. Ok, y ahí sale, mire, capítulo 13, leyes acerca de la lepra. Y el capítulo 13 consta de 59 versículos. O sea, era algo bien extenso. Si usted lo lee, hay veces que una lepra era solamente las manchas blancas, otras veces que eran carne viva, donde las llagas estaban abiertas, donde la infección estaba supurando. Y a esta gente lo mandaban afuera del campamento, ellos se tenían que cubrir y ellos cuando caminaban tenían que decir impuros, no inmundos, impuros, como lo mismo que le pasó a la mujer del flujo de sangre, que decía inmunda. Cada vez que ella se iba entre medio de la gente, inmunda, para que nadie la tocara, porque no estaban puros, estaban impuros en ese momento que ella tenía su menstruación. Imagínense tantos años pasar con la menstruación y tantos años tener que estar en esa misma cada vez que ella salía de su casa, no estarlo diciendo a viva voz. Estos hombres tenían que regirse por ciertas leyes. Si usted lo lee ahí, dice en el versículo 1 del capítulo 13, el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de los hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo, y si el pelo en la infección se ha vuelto blanco y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará inmundo. Cuando el sacerdote lo mirara, lo declarará inmundo. Déjenme ver aquí una cosita. Mire lo que dice en el 13:45. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Amén. Entonces, estos hombres, cuando los 10 leprosos, cuando Jesús está pasando por la ciudad, ellos le gritan, porque ellos no se podían acercar, ellos estaban fuera del campamento. Ya sabemos que eran 9 israelitas y un samaritano. Entonces cuando ellos gritan, Jesús, maestro,
lo reconocen como maestro, porque esa es una de las cosas también que nosotros tenemos que tener como estar atentos en la lectura. ¿Por qué les habrá dicho maestro? ¿De quién habrán escuchado que Jesús era el maestro? Cuando el Señor Jesús le responde, le dice, ve y preséntate al sacerdote. Aquí hay varias cosas que el Señor estaba haciendo con ellos. Una de ellas, probando su fe. Porque cuando ellos empezaron a caminar, se empezaron a verse limpios. Por eso la acción de ir, no solamente la fe, sino la obediencia en ese momento, al presentarse al sacerdote. Cuando usted sabe que cuando hay personas que tienen las mismas enfermedades, hablan, ¿no? Porque tienen algo en común, que es la enfermedad y que puedes comer y que, por ejemplo, la gente que tiene diabetes, ¿no? Esto me ha funcionado, esto no me ha funcionado, a esto soy más resistente, a esto no. Entonces tienen como algo en común, aunque sea la enfermedad. Bueno, estos 10 hombres tenían la lepra en común. Y los 10, cuando el Señor iba pasando, vamos de nuevo a Lucas capítulo 17. Cuando el Señor va pasando y le gritan, déjenme buscar Lucas capítulo 17. Cuando el Señor iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ya sabemos, Galilea de los gentiles, un pueblo que estaba en tinieblas, el luz le resplandeció. Cuando el Señor iba de Samaria a Galilea para llegar a Jerusalén, entonces estos hombres, al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres que se pararon a distancia. Ellos no estaban al lado del Señor Jesucristo, a distancia. Y en esa distancia ellos alzaron la voz. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. ¿Se imagina usted estos 10 leprosos que tendrían sus infecciones, sus llagas, sus heridas, supurandos, manchas blancas? Pero si estaban en esa condición y tenían las heridas supurando, y cuando ellos empezaron a ver donde la piel empieza a ser sanada, donde la piel se empieza a restaurar, donde la infección se empieza a secar y donde la piel se empieza a cerrar. ¿Se imagina usted el asombro? Porque no solamente era uno, eran 10 que estaban en esa misma condición. Así que podemos percibir, ¿no?, que era para ellos asombro. Me imagino también, porque aquí no lo dice, la gente que estaría a los alrededores, porque ellos tenían que estar visiblemente de una forma en su vestimenta para que la gente también se diera cuenta que ellos tenían lepra. Y ellos habrán ido por el camino diciendo inmundo, inmundo. Es algo que yo me pregunto. Entonces imagínense empezarse a ver el cuerpo, empezarse a ver las heridas, las llagas, todo lo que tienen, y empiezan a sanarse. Y déjeme decirle que cuando la piel se empieza a sanar de las llagas, es increíble. Mi abuela, ella murió hace muchísimos años, pero me acuerdo cuando ella estaba en casa, que la mandaron del hospital ya a la casa. Ella tenía unas llagas de este tamaño en su espalda, unas heridas, y se le podía ver, eran profundas, ¿no? Y entonces el doctor dijo en ese tiempo que esas heridas no se iban a sanar, porque ya ella estaba muy deteriorada y su piel muy viejita, que ya no se podía generar más piel. Yo estaba reciencito convertida, yo creo que llevaba como 3 meses en el Señor. Y me acuerdo que yo empiezo a orar, que el Señor haga un milagro, que yo creía firmemente que Él era un Dios que hacía milagro y que podía regenerar esa piel, que aunque el doctor había dicho que no, Dios tenía la última palabra. Y me recuerdo que todas sus heridas que tenía en la espalda, pobrecita, porque tenía unas heridas grandísimas, como estaba tan viejita, la piel se le dañaba muy fácil. Y entonces todas sus heridas, y yo me acuerdo que oraba, Señor, por tu cuerpo nosotros somos sanados.
Todas sus heridas se empezaron a sanar y la piel se empezó a regenerar, que todas las llagas se empezaron a cerrar, y la piel donde estaban esas heridas era como piel de bebé, suavecita. Por eso me imagino, para nosotros fue un milagro lo que le sucedió a ella, más todavía para la gente que la cuidaba, los doctores, ¿no? Cuando miraban cómo Dios, en mi corazón, ¿no? Cómo Dios actuó de una forma tan rápido, porque también eso fue en tiempo récord, ¿no? Entonces me imagino que estos hombres, al verse las heridas, secándose las infecciones, las supuraciones, y empezar a verse las heridas secas, habrá sido de un asombro tan grande, porque ahí no dice cuánto tiempo ellos estuvieron excluidos fuera del campamento, porque ellos tenían que dejar a sus familias, a sus hijos, sus trabajos, sus amigos, su casa, su matrimonio, todo, y tenían que salir fuera del campamento. Ahí no se dice cuánto tiempo pasó y cuánto tiempo ellos convivían los unos con los otros, cuánto tiempo fue que estaban en esa condición. Pero para haber estado así un tiempo, que la única esperanza que ellos habían escuchado era el Señor Jesucristo. Entonces, cuando se presenta el Señor y ellos alzan su voz, también eso nos deja de notar a nosotros, ¿no? Como ese ímpetu, esa necesidad de ser sanados. Por eso cuando uno tiene una necesidad, porque ellos alzaron la voz, no dicen que me imagino también que el Señor no iba solo, que habrá mucha gente que lo seguía y mucha bullicio. Pero estos hombres se hicieron de notar, y aún estando a distancia, el Señor los escuchó. Y cuando viene la palabra del Señor, mire lo que le dice, ¿no? Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. O sea que, ¿qué les probó aquí el Señor? Primero, su fe. Ve y muéstrate al sacerdote. Amén. Y cuando ellos fueron y se iban camino a mostrarse al sacerdote, ellos quedaron limpios. Por eso es que es importante, cuando el Señor nos habla a nosotros, muchas veces nos va a dar una instrucción clara. Espera, no es tiempo. O sí, ve con esta mi fuerza. Amén. Cuando ellos van alta voz, en alta voz. Mire, es que, ¿dónde dejé mi lápiz? Aquí está. Alta voz. Por eso que tremendo cuando nosotros nos quedamos callados, cuando Dios nos hace un milagro. Porque este hombre venía dando, dice alta voz, o sea, venía a todo lo que dan sus pulmones, gritando, glorificando el nombre de Dios. Y nosotros muchas veces nos quedamos calladitos para que nadie se entere. Muchas veces hasta vergüenza les da de dar un testimonio. No porque, como decía la pastora, no porque a veces la gente dice no sé hablar, o no hablo como usted. Es que es la verdad, usted no va a hablar como habla el otro, ni yo hablaré como habla el otro. Pero este hombre, cuando se vio que en su necesidad recibió su milagro, la primera acción que él tiene es darse vuelta y empezar a glorificar el nombre de Dios. Imagínense lo agradecido que él estaba, lo agradecido de sentirse que el Señor lo sanó, y no importando, porque él empieza a glorificar el nombre de Dios alzando su voz, y llega
Y llega donde Jesús y le dice, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús. Y esta también me recuerda a María, la que trajo sus perfumes, ¿no? Y lo derramó ahí a los pies del Señor Jesucristo. Que estar en los pies, ahí en el suelo, es una humillación máxima. Y dice, dándole gracias. Y este era samaritano. Por eso, cuando Dios nos hace un milagro, la primera cosa que nosotros debemos de hacer, aquí nos está enseñando este samaritano, es glorificar a Dios en alta voz. Por eso qué tremendo, o qué terrible, qué tremendo que nos quedemos callados cuando Dios nos ha hecho un milagro. Dice aquí que volvió glorificándose a Dios, volvió glorificando a Dios en alta voz. Capítulo 17, no me crea a mí, vaya usted, convénzase, abra su Biblia. Lucas capítulo 17, versículo 15. Y después que se vuelve él y glorifica a Dios, cuando ve a Jesús, se postra a sus pies. ¿Y qué hace? Dándole gracias. Porque déjeme decir, cuando usted recibe ese milagro, esa respuesta a su oración, ¿cómo no agradecerle? Si fue Él el que abrió el camino para de la salvación también. ¿Cómo no agradecerle si nosotros que estábamos en tiniebla, luz nos resplandeció? Por eso no nos podemos olvidar de donde Dios nos ha sacado. Y este varón, cuando se vuelve, pone su rostro en tierra. Yo me imagino que él se habría tirado los pies y lo habrá abrazado. ¿Cuántos de ustedes no querrán hacer eso? De que si ven a su Señor, es arrojarse a sus pies y darle gracias por la salvación tan grande que ha hecho en nuestras vidas. El milagro de la salvación, el milagro que nos tocó y nos transformó. Este samaritano que hizo esa acción de gracias de llegar a los pies del Señor Jesucristo y su rostro en tierra, humildemente dándole las gracias, glorificando el nombre de Dios. Por eso nosotros siempre instamos, se le insta a cada uno que ha recibido un milagro, que ha recibido una respuesta de parte de Dios, es glorificar a Dios. A veces uno puede decir, sí, pero yo lo digo ahí en el chat. Sí, me parece bien, pero me parece más espectacular que al oído de todos, no solamente de unos pocos, al oído de todos, digamos y nos paremos, el Dios de mi salvación. Cuando yo puse una petición de oración y estuvimos orando y los hermanos oraron de noche, de madrugada, de tarde, hasta que Dios contestó la oración. Y hoy vengo a testificar. ¿Se acuerdan el testimonio que dio la hermana Sandra el día domingo sobre sus dientes? Mucho tiempo ella esperó, mucho tiempo pasó. Y Dios le dio la palabra, y Dios le abrió el camino, y Dios puso los recursos, Dios puso el lugar, y Dios llegó y puso también el momento. ¿Y qué fue lo primero que ella hizo? Glorificar a Dios en lo que ella estaba esperando y recibiendo. Cuando ella lo recibió, ella vino y dijo, vengo a glorificar a Dios, porque su palabra se ha cumplido. Por eso qué importante cuando nosotros estamos esperando. Y ella tuvo que esperar largo tiempo. No piense que fueron 2 días, ni una semana, ni 2 meses. Fue bastante tiempo. Cuando estos leprosos, cuando el Señor le dice, ve y preséntate, vayan y preséntense al sacerdote, ellos comenzaron cuando comenzaron a caminar, ellos no recibieron el milagro automáticamente. Cuando el Señor les dijo, automáticamente Adórale con tus palabras, hermano, ahí en casa. Haz un altar. Haz un altar por unos minutos más. Haz un altar con tu corazón.
Deme chancecita unos segundos porque no escucho bien el sonido. Así que, ok, sí. Sí, está todo bien. Es que no sentía el sonido, a veces pienso que es la señal que está mala. Entonces, el milagro no ocurrió hasta que ellos comenzaron a andar. Y muchas veces nos va a pasar así. Hay milagros que nosotros no vamos a recibir hasta que si el Señor te mandó a hacer algo, tú lo hagas. Amén. Ya les dije que el Señor, al decirle vaya y preséntese al sacerdote, Él estaba probando la fe en ellos, la obediencia a la palabra que le está diciendo. Amén. Cuando ellos se presentaron ante los sacerdotes, ellos cumplieron con el sacerdote, cumplieron con el hombre, por decirlo así. Pero una cosa importante, y lo más importante, que ellos no cumplieron con el Señor, ellos no cumplieron con Dios. No cumplieron su deber con Dios. ¿En qué? En venir a glorificar a Dios. ¿Por qué? Por el milagro que el Señor les realizó al haber sido limpios de la lepra. Ellos cumplieron con el hombre, los 9 cumplieron con el hombre, con el sacerdote. Pero ellos no cumplieron su deber con el Señor, de venir a glorificar a Dios. Y muchas veces nos pasa así, que nosotros cumplimos más con el hombre que cumplir con Dios. Nos preocupamos más que el hombre sepa, pero que no sepa Dios. Entonces, le decimos a fulana de tal, a sutano, a mengano, no al más importante, que el más importante que se tiene que glorificar es nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no sucedió con los 9 leprosos, sino solamente con el samaritano. Y nótese, cuando el Señor dice, solamente este extranjero glorificó el nombre de Dios, ¿por qué lo habrá dicho? Mire, ¿se acuerda cuando se predicó el domingo que la gratitud sella la bendición? La gratitud sella la bendición. Mire lo que le pasa a este leproso. En el 17-18, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero, y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. ¿Y qué dice en el 19? En la bastardía dice, te ha salvado. Salvación. Entonces, los 9 solamente recibieron el milagro físico. Pero este leproso, por el agradecimiento que tuvo y el glorificar a Dios primeramente, él no solamente recibió el milagro físico, sino recibió la bendición espiritual. Y ahí está la diferencia, porque muchos de nosotros podemos perder la bendición espiritual por no glorificar a Dios. ¿Cuál fue la bendición espiritual que recibió? La salvación, porque ahí usted no ve que a los 9 le dijo, están salvos. Les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y ellos caminando, cuando iban por el camino, recibieron su milagro, el milagro físico. Amén. Pero el que le volvió a darle la gloria, a glorificar el nombre de Dios por haber sido sanado, el que se postró a los pies del Señor, y este que le dijo gracias, porque le dijo dándole gracias, y este era samaritano, este recibió la bendición espiritual. ¿Cuál bendición espiritual? Cuando el Señor Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Salvación. El Señor le retribuye la salvación. Por eso, acuérdese que cuando uno recibe su milagro, debe devolver, como la viuda cuando volvió al profeta. ¿Se acuerda? Y el profeta le da una palabra de parte de Dios.
Aquí el mismo Señor Jesucristo le habló al samaritano. Vete, tu fe te ha salvado. Eso no se los dijo a los 9, que no volvieron. Mas sin embargo ellos recibieron su milagro. Por eso usted ve muchas veces que hay gente que recibe su milagro, pero cuando recibe su milagro no pasa más nada. Hasta mucha gente se va de las iglesias, porque solamente cuando reciben su milagro, ese era el cometido que querían. No glorificar a Dios, porque muchas veces no lo encuentran importante o porque no han entendido. Por eso hoy lo más importante que nosotros debemos de ver es que este hombre, cuando muestra su gratitud, cuando glorifica a Dios por el milagro, alza su voz para glorificar al Señor, el Señor derrama no solamente el milagro físico, sino también la bendición espiritual. Qué importante, porque nosotros podemos perder nuestra bendición espiritual. Podemos obtener lo físico, pero podemos perder nuestra bendición espiritual. ¿Por qué razón? Porque no estamos haciendo lo que debiéramos de hacer. Y debiéramos todos, ¿no? Porque aquí hay que incluirnos a todos, porque todos de alguna forma, en algún momento, hemos dejado de darle la gloria al Señor por lo que Él nos ha dado. No solamente el milagro físico de una sanidad, sino por tu trabajo, por la salud, por los hijos, por el matrimonio, por todas esas bendiciones que muchas veces nosotros las tomamos como tan triviales, como que son parte de nosotros. Estaba escuchando una historia. De un hombre que tuvo un accidente en caballo. Y cuando tuvo ese accidente en caballo, cuando él se iba cayendo, decía, lo único que quiero es que no me quiero quebrar ningún hueso, ¿no? ni perder ninguna parte de mi cuerpo. Cuando él se para pues del accidente y se da cuenta que no le ha pasado nada, él glorifica a Dios y vuelve a consagrar su cuerpo al Señor. Y le dice, gracias Dios mío, porque no permitiste que ninguno de mis huesos fueran tocados. Y me pareció como wow, ¿no? Porque algunos pueden decir, bueno, no, eso es demasiado, vaya, una locura. Pero para este varón, el haberse librado de cualquier fractura, de cualquier accidente, estaba tan agradecido con Dios que él se vuelve a consagrar a Dios. Primero glorificando su nombre porque no le pasó nada. Y segundo, él mismo haciéndose presente para de nuevamente él presentarse y apartarse de Dios. No de Dios, sino que apartarse para trabajar para el Señor. Él se consagra nuevamente. Gracias, Señor, que tú no permitiste que ninguno de mis huesos pasara algún tipo de fractura. Me consagro nuevamente y te glorifico. Vaya, uno dice, de verdad que hay gente que dice uno, wow, qué tremendo. El peso tan grande de agradecimiento hacia Dios. Por eso, lo que más nosotros queremos instarle a usted, que sea agradecido primeramente con el Señor, porque Él es el que abre el camino, no nosotros, no el hermano. Es el Señor que abre una senda para ti, es el Señor que abre una vereda para ti, es el Señor que toca los corazones, es el Señor que derrama la gracia y el favor que nos hace falta, es el Señor que pone los recursos, pone las personas adecuadas, en el tiempo preciso, en el tiempo correcto. A veces nosotros pensamos que debiéramos ir más rápido, pero muchas veces las condiciones no se dan. Por eso, qué tremendo que cuando tú estás recibiendo el milagro, te olvides. Por eso vamos a Deuteronomio. Y es un versículo y un capítulo que hemos hablado mucho. Pero es importante para nosotros tomar conciencia de la palabra. Amén.
dice el peligro de olvidar a Dios. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Estoy en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas, habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones. Tierra sedienta, donde no había agua, Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte un bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis, como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros. Así pereceréis, porque no oísteis la voz del Señor vuestro Dios. Por eso, hermanos, qué importante de que nosotros entendamos que Él es el que nos abre el camino, que Él es nuestro proveedor, que Él es el que nos da la sabiduría para hacer la riqueza. Por eso dice, qué tan importante, una vez que hayas comido y te hayas saciado, cuídate de no olvidarte de tu Dios, porque nosotros, como estos 9 israelitas que estaban leprosos, se olvidaron de glorificar el nombre de Dios. Y al olvidar glorificar el nombre de Dios, testificando, dándole la gloria al Señor, que Él es el único que se la merece, ellos perdieron la bendición. La bendición espiritual, ellos las perdieron. Por eso nos tenemos que analizar, ¿seré que yo he perdido las bendiciones espirituales a causa de no testificar? Porque aquí es claro, no lo estoy inventando yo. Aquí el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. Por eso cuando leemos entre líneas, tenemos que orar al Espíritu Santo, porque Él es el hermeneuta que nos ayuda a abrir la palabra. Así que en esta mañana, hermanos, lea la palabra, convénzase usted con sus propios ojos y acuérdese, lo más importante que nosotros debemos de hacer, 2 cosas. Primero, glorificar el nombre de Dios y ser agradecidos. En el agradecimiento, usted va a ver que usted va a recibir esa bendición espiritual. Por eso cuando va de presentes al sacerdote, después vuelve y diga, el Señor se glorificó en esto en mi vida. Yo pedí oración en esto y el Señor me respondió. Para que usted reciba su bendición espiritual. Pero de la única forma que usted la va a recibir es cuando usted glorifique el nombre de Dios y usted sea agradecido. Por eso, el que tanto se le perdona, tanto ama. ¿Y qué relación tiene eso? Por eso este hombre estaba tan agradecido, porque solamente él sabía en la condición que estaba, cuánto tiempo estaba en esa condición, cuánto tiempo estuvo lejos de su familia. Y verse en esa condición y después verse sano, yo creo que a este hombre no le cabía más alegría en su corazón. Por esa razón, no se olvide, no tenga memoria corta. El milagro o la respuesta a su oración, aún la más pequeña,
glorifique el nombre de Dios. Glorifique el nombre de Dios, porque solamente Él es el que se merece la gloria, Él se merece la honra, Él se merece la alabanza. Amén. Así que, hermanos, le damos muchas gracias esta mañana por estar en sintonía. Mañana veremos otro tópico sobre la viuda y veremos ahí algunas cositas. Así que le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Les recuerdo que este jueves tenemos jueves profético, así que los instamos para que usted pueda pasar. Déjeme ver aquí que no puedo poner la imagen, pero este jueves tenemos la transmisión a partir de las 7:30 de la noche. Usted puede poner su petición de oración si usted quiere una palabra de parte de Dios. Y ustedes que han puesto una palabra y se ha orado por ustedes y ustedes han recibido su milagro, please, así como hemos aprendido el día de hoy, por la gratitud que demostró este samaritano, no solamente recibió el milagro, sino también la salvación, que ahí va la bendición espiritual. Amén. Así que acuérdese de testificar, dar testimonio de lo que el Señor hizo en su vida. Este domingo hay grupo de jóvenes, así que usted puede contactar en Youth Group Army, ya sea por Instagram o por Facebook. Puede mandar su información para que la hermana Crista le mande el código por Zoom para que su joven pueda entrar. Está también ODM Kids, que usted puede ir a la página, suscribirse para que le lleguen las notificaciones de las enseñanzas. Tenemos nuestras intercesiones a las 2 de la mañana todas las noches, no todas las noches, en las madrugadas a las 2 de la mañana y 9 de la noche los lunes, miércoles, viernes y domingo. También tenemos las doctrinas elementales. Las doctrinas elementales, ya estamos viendo la primera doctrina, que es el arrepentimiento de obras muertas. Está muy interesante, y el grupo también está muy interesante, cada hermano de diferentes países. Y así que estamos muy contentos. Si usted quiere tomar las doctrinas elementales que dice en Hebreos capítulo 6 versículos 1 y 2, todavía está a tiempo. Instrúyase, que es importante, porque dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Por lo menos que el Señor vea que usted se esforzó en aprender. Amén. El lunes que viene tenemos Unidos es la llave. No pudimos tenerlo el lunes pasado por unos inconvenientes, pero este lunes tendremos Unidos en la llave para que usted nos sintonice a las 6 de la tarde. Y también, como les recordamos, hay algunos hermanos que nos han llamado. Si usted desea dar un diezmo, su ofrenda, escriba un mensaje a nuestro Messenger o teléfono, o llámenos al número. También lo puede hacer por WhatsApp, llamarnos por WhatsApp el código 1-786-380-0465. 1-786-380-0465. Amén, hermanos. Así que bueno, ya nos despedimos en esta mañana. Le damos muchas gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Dios le bendiga grandemente, y vamos a orar antes de terminar. Vamos a orar. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Que seamos, Padre amado, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que podamos alcanzar, como este samaritano que fue sanado de lepra, no solamente el milagro físico, sino también la bendición espiritual. Por eso en esta hora, Padre, yo te ruego que tú inquietes los corazones para todos aquellos que han recibido un milagro. Ellos testifiquen quién fue el dador de ese milagro, que eres tú. Que aprendamos a ti a darte la gloria que solamente tú te mereces, Señor. Y desde ya, Padre, recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Así que
Nuevamente los esperamos mañana a las 10 de la mañana en otro devocional con Cristo. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Dios les bendiga, hermanos.